buenas, te habla Diego Villanueva de Chasing Colors. Y bien, regresando a la serie de clases de estrategia, vamos a hablar sobre la siguiente posición. Tú vas a llevar las piezas negras. La partida que lleva las piezas negras se llama Larsen. Larsen, debes haber escuchado de este jugador Larsen de los años 70. Un maestro de muy buen nivel. Y bueno, está en el torneo de candidatos, ¿no? El match es entre Wolfgang Ullmann versus Ben Larsen. Y bien, acá juegan las negras. Ahora, el video lleva por título ataque por diagonales. Y de hecho, ese es el tema que hay que tratar, ¿no? Ahora, ¿por qué hablo de ataque por diagonales? Antes que nada, me gustaría, antes de ver que jugaron acá las negras, me gustaría analizar la posición como se debe, ¿no? Hablemos un poco sobre las amenazas. Acá las blancas de hecho no tienen muchas amenazas tácticas porque pues sus piezas están muy pasivas, no tienen cómo atacar. Lo único que pueden hacer es, bueno, este alfil que no es muy bueno, jugarlo a E3 y tratar de cambiar los alfiles, ¿no? De casillas negras. Nada más, eso es una amenaza posicional que no es, pues no van a quedar con ventaja si lo logran. ¿Qué podríamos hablar ahora de los reyes? Por ejemplo, ambos reyes están relativamente seguros, por así decirlo, ya que no hay muchas debilidades en sus enroques. Sin embargo, hay una diferencia abismal cuando hablamos sobre la actividad de las piezas, sobre todo de las piezas que atacan a ambos reyes, ¿no? Como puedes apreciar, no hay ninguna sola pieza de las blancas que ataque directamente al rey negro, salvo el alfil de D3, pero un alfil solo no puede hacer nada. Mientras que la historia es muy diferente si hablamos de las negras, ¿no? Las negras tienen unos cuchillos acá muy afilados, uno apuntando a F2 y el otro apuntando a G2, ¿no? Sobre todo esta combinación de dama y alfil apuntando a F2 es mortal, es muy fastidiosa. Y la de gran diagonal B7, perdón, A8, H1 es también muy fastidiosa. Es por eso que por ejemplo a las blancas les gustaría hacer el alfil E3. En ese aspecto las negras tienen mucha ventaja y de hecho su plan siempre va a tratar de pues incorporar sus piezas al ataque por las diagonales, ¿no? Si por ejemplo forzamos, yo sé que las blancas no pueden hacer F4, ¿no? Porque está el alfil, pero si forzamos a las blancas a hacer F4 atacando el peón N5 o G4, ¿sí? Pues las blancas van a estar en muchos problemas porque esas diagonales no pueden abrirse sino más. Bien, ya nos damos cuenta de un factor importante, ¿no? Atacar el peón de E5 puede ser muy beneficioso para nosotros, porque de esa manera obligaríamos a las blancas a jugar peón F4 y así se abriría una diagonal muy importante. Y de hecho, gracias a eso, las negras consiguieron ganar la partida. Ahora hablemos de la actividad de las piezas, que es un tema muy importante. Como pueden observar acá, todas nuestras piezas de parte de las negras están jugando, excepto una pieza. El caballo de E7, ¿no? Este caballo todavía no está jugando activamente y no es igual al resto de las piezas, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestras torres están muy bien ubicadas. Una en la casilla C8, la otra en D8, ocupando columnas muy importantes. Los alfiles, ni qué decir, ya lo hemos dicho anteriormente, están muy bien ubicados, excepto el caballo, ¿no? Y bueno, acá salta a la vista dos jugadas importantes, caballo E5 y caballo F5, ¿no? Como parte de las jugadas que podríamos hacer. Está bien, pero antes de hacer estas jugadas, cuando tú estés jugando ajedrez en un torneo, no hagas lo primero que se te viene a la mente. Primero, trata de terminar y ser lo más exacto en tu análisis. Ya hemos terminado de hablar sobre la posición de las negras, ahora hablemos de la posición de las blancas. Digamos que las únicas piezas buenas en este momento son las torres, que están dobladas en la columna C, son las piezas más fuertes de las blancas, las torres. El alfil de D3 más o menos, porque bueno, ataca diagonales, sin embargo no tiene el apoyo de la dama como para atacar al rey. Y bueno, estas dos piezas son muy malas, ¿no? Al menos las blancas van a tener que perder un tiempo para jugar el caballo F3 o también intentar cambiar su alfil malo, ¿no? Este alfil no es muy bueno porque por el flanco de dama no hace mucho y por el flanco de rey tampoco, ¿no? Digamos que no son las casillas ideales para los alfiles. Acá las blancas, como dije, como este alfil no es muy bueno, podrían cambiarlo en E3 para cambiar los alfiles. Ahora, que hagan el alfil E3 parece inevitable, ¿no? Pero hay que intentar de alguna manera hacer que esto sea lo menos gratuito posible, ¿no? Hacerlo más complicado para las blancas, ¿no? Hacer que el alfil E3 sea una jugada muy difícil de hacer. Y es acá como las negras empiezan a pensar un poco y se dan cuenta, ok, deberías, antes de pasar al ataque y intentar presionar E5, debería, pues,
mejorar la posición de mi caballo, ¿no? Acá la jugada de las negras fue alfil, perdón, acá la jugada de las negras fue alfil de 4, intentando cambiar las mejores torres, pero la jugada de las negras más fuerte hubiera sido, por ejemplo, caballo F5. Esta es una jugada muy fuerte, la verdad, porque amenaza muchas cosas. Primero, ya no es tan sencillo hacer alfil E3, porque si no viene caballo por, peón por y alfil jaque, ¿no? Ya no se puede hacer alfil E3. Y segundo, que si las negras pudieran jugar nuevamente, amenazan caballo D4 doble o caballo G3, ¿no? Y si el caballo llega a G3, pues la dama va a tener que salir de ahí. Tendría que ir, por ejemplo, no sé, a E1 y viene alfil por peón, ¿no? Por ejemplo, caballo K, obviamente la dama no puede ir a F3 porque viene alfil por dama, así que tendría que ir a D1 y pues el peón de F2 termina cayendo, ¿no? Así que el caballo amenaza muchas cosas y las blancas tendrían que cambiar un buen alfil por este caballo que no estaba jugando. Y tras peón por peón nos quedamos con una pequeña debilidad de peones doblados, pero no se siente mucho porque esos peones están fuertemente protegidos. Simplemente con peón en G6 pues se protegen las debilidades. Y las negras tienen muchos problemas, ¿no? Porque nos quedamos con la pareja de alfiles en una posición abierta y este peón de 5 sigue estando bastante débil. Acá una jugada que van a tener que hacer las blancas básicamente es alfil de 3, cambiando los alfiles, pero simplemente alfil por, ¿no? Y si por ejemplo torre por torre, pues alfil por F2 intermedia, ganamos un peón y pues la partida va a ser fácilmente ganable. Y si por ejemplo tras alfil por E3 viene dama por E3, pues simplemente dama por, peón por, torre por, alfil de 4 y dense cuenta cómo esta torre no puede abandonar la segunda fila. Si por ejemplo las negras intentan hacer una cosa como torre acá, pues estarían abandonando la segunda fila. Simplemente creo que A4 seguido por una jugada como torre 2 y eso sería mortal para las piezas blancas, ¿no? Sería muy incómodo jugar con la torre y el alfil, sobre todo presionando en las casillas, en toda la segunda fila. Entonces no sería posible esto, ¿no? Entonces si el alfil llegase a llegase a alfil E2, la torre por E2 tiene que irse a E2 defendiendo su peón de 3 y simplemente torre de 5 ganándonos el peón de 5 y la posición de las negras termina cayendo en el final. Bien, las negras no jugaron caballo F5 probablemente porque no querían cambiar damas todavía, aunque caballo F5 era una jugada muy fuerte. Hicieron alfil de 4. Y la idea también es casi la misma. La idea es cambiar las mejores piezas de las blancas y aprovechar las diagonales, ¿no? Y sobre todo buscar la presión al peón N5. Buscar que las blancas jueguen un rey F1 para F4 y debilitar las diagonales. Y gracias a eso, aunque no parezca, las negras terminan ganando la partida. Viene torre por torre, torre por, caballo por, B3, está atacando el peón en B2, caballo E7, otra vez regresamos el caballo, caballo F3, atacan el alfil, alfil C5, alfil E1, las blancas juegan alfil E1 para defender el punto en F2 y poder sacar la dama, pero esa jugada pues debilita demasiado el alfil, ¿no? El alfil de E1 ya está básicamente muerto. Y ahora, ya hemos cambiado las torres, ahora es necesario pasar a la segunda fase del plan. Recuerden que los planes siempre tienen como que fases que vamos a ir cumpliendo y dense cuenta que ya cambiamos las mejores piezas de las negras. De hecho nuestra posición está casi igual a la que empezamos, solo que ya no hay torres, lo cual es bueno porque las torres se incomodan un poco por la columna C, pero seguimos teniendo la diagonal, ¿no? Y ahora nuestro plan va a ser intentar ganarnos este peón de 5 y activar primero el caballo que está en F5, ¿no? Viene la jugada caballo F5, estamos amenazando caballo D4, viene rey F1, dama C6, ahora el caballo de F3 no se puede mover porque si se mueven nos comemos G2, viene alfil B5, dama C7, la dama pasa atacando al punto en E5, alfil D3 y caballo D4 es una jugada bastante fuerte. Ahora sí estamos obligando a hacer cambios, viene caballo por D4, alfil por y el alfil y la dama atacan E5. La única manera de defenderlo es con F4 y por fin ya logramos la parte del plan importante que era debilitar las diagonales negras. Y con esto pues habría que pensar, ahora qué hacemos, ¿no? Ya hemos logrado una parte del plan importante que era debilitar las diagonales. Y F4 también sigue siendo débil, ¿no? Todas las casillas negras son débiles a pesar de que este alfil está acá todavía, porque el alfil de E1 está muy inactivo. Y ya tenemos las diagonales activas. Ahora hay que seguir activando nuestras piezas, sobre todo la dama en C7. La dama pasa a C1 en la casilla más activa, atacando F4
clavando al alfil de N1, ¿no? Así que las blancas defienden con dama de 2. Ahora recuerda muy bien que cuando estés atacando evita el cambio de damas porque te conviene mucho mantener las damas en el tablero. Viene dama 1, dama C2 y el plan de las negras es clarísimo. El plan de las negras es, puedes cambiar damas para buscar que la defensa sea más fácil, ¿no? Y de hecho que si las blancas logran cambiar damas rápidamente, pues esta partida se pone para las tablas. Pero aquí hay una jugada muy fuerte de las negras que evita todo esto, que es alfil C3, ¿no? Y atacando el alfil. Si viene una jugada como por ejemplo dama acá, pues simplemente puede venir alfil por G2 directamente, o si no, pues alfil por, ¿no? Dama por y alfil por G2 jaque, rey F2, dama por, alfil por H3, y la posición está ganada para las negras porque tenemos 2 peones de más. Así que alfil A3 de hecho es una jugada, alfil C3 es una jugada muy fuerte. Las blancas pensaron que con dama B1 la partida ya como que podían darse un respiro para cambiar damas, pero acá las negras encuentran una jugada ganadora que es alfil A6. Y acá las blancas tuvieron que abandonar porque nos atacan el alfil y la dama al mismo tiempo. Si por ejemplo jugamos dama por dama, las negras hacen alfil por jaque, intermedia, rey F2 y alfil por dama ganando pieza, ¿no? Y si por ejemplo las blancas hacen alfil por alfil, simplemente dama por dama y igual se gana la partida. Entonces acá las negras abandonaron, perdón, las blancas abandonaron. Y todo empezó con la evaluación y dándose cuenta de que las diagonales estaban muy débiles. Que si las blancas, si nosotros seguimos presionando E5, tarde o temprano las blancas iban a tener que hacer rey F1 para F4 y así se abría toda la diagonal negra y eso nos convenía bastante a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Básicamente a que siempre es importante jugar con un plan y para hacer un plan correcto hay que evaluar la posición. De hecho, el secreto detrás de cada gran jugador de ajedrez es que de alguna manera saben cómo evaluar las posiciones y ver cuál es lo más importante, qué es lo que hay que hacer, ¿no? En la posición, qué es lo que la posición demanda, hasta encontrar el mejor plan. Bien, esto ha sido todo por hoy. Te ha hablado Diego Villanueva de Chessing Colors. Si quieres saber más sobre cómo evaluar una posición, cómo encontrar un plan ganador, pues revisa el link de abajo. Eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video.